Jesús de Nazaret no dejó nada escrito. Es decir, es un hombre que depende de los que escribieron sobre él. Por lo tanto, es un fenómeno secundario, la figura de Jesús. Y entre los que escribieron sobre él, hay uno que es importantísimo porque dio la pauta y la interpretación de lo que él consideraba con razón los dos grandes momentos de la vida de ese personaje, que era su muerte y su resurrección. Y ese personaje fue Pablo. No tenemos ningún documento sobre los orígenes del cristianismo, ninguno, absolutamente ninguno, fehaciente, que no sea el Nuevo Testamento. No valen evangelios apócrifos desde un punto de vista científico e histórico, absolutamente nada para concentrarse en la figura de Jesús, ni tampoco para concentrarse en la figura de Pablo. Es decir, nuestra única fuente es un solo libro, el Nuevo Testamento. Y si ustedes analizan el Nuevo Testamento y lo ven con ojos realistas, observarán que de 27 libros que componen este conjunto de libros, que es el Nuevo Testamento, 14 dice la tradición que han salido de la pluma de Pablo. Fíjense, 14. Y 4 evangelios que son, sin duda alguna, paulinos en su origen. Es decir, escriben después de Pablo. Desgraciadamente, el Nuevo Testamento, en el orden que se edita normalmente desde el siglo IV, pone a los evangelistas delante como si primero fueran los evangelistas y después fuera Pablo. Eso es claramente erróneo. 25 años antes de que escribiera el primer evangelista, escribe Pablo y determina el pensamiento del evangelista. Siguiente. Del mismo modo que Marcos, que es el primer evangelista, tiene la suerte de crear un subgénero literario, que es el Evangelio, que es asumido absolutamente por todos los evangelios que vienen después. Absolutamente por todos. Entonces, tenemos que concluir que de un análisis del Nuevo Testamento, reforzado si quieren por la siguiente idea, Pablo, que no es uno de los 12, tiene, como digo, 14 cartas. Y para los otros 12 apóstoles, el Nuevo Testamento solo tiene 7, de las cuales 2 o 3, Judas, segunda y tercera de Juan, segunda Pedro, son pequeñísimas. Y además, algunas de ellas que llevan el nombre de Judas, hermano de Santiago, o de Pedro, otra de las grandes figuras de la Iglesia, resultan que tras un análisis, la ciencia cae en la cuenta que su teología es profundamente paulina. Fíjense si tiene importancia este pensador, Pablo, que una carta tan tremendamente judía en apariencia como es la carta de Judas, el apóstol, no Judas, el hermano del Señor, Judas, uno de los 12, si ustedes las examinan con una lupa, caerán en la cuenta que esa pequeñísima carta describe a unos adversarios de su idea de Jesús a quienes solo insultan, es decir, no los nombra, pero para describirlos utiliza el cliché del adversario de Pablo en 1 Corintios. Es absolutamente sorprendente. Por lo tanto, aunque yo me pasara medio día intentando ponderar la importancia de Pablo para los orígenes del cristianismo, no sería suficiente, porque es básico. De Pablo depende la óptica
es decir, la gafa fundamental con la que nosotros contemplamos la figura de Jesús. Ahora bien, la interpretación de Pablo ha sido, en líneas generales, muy tradicional, con una misma idea, desde, digamos, Marcos, el Evangelio de Marcos, desde el año 70, sobre todo desde comienzos del siglo II, cuando una mano increíblemente rara editó, y digo rara porque no sabemos las barbaridades que hizo, pero las hizo, editó las cartas de Pablo. Entonces, desde el siglo II, y sobre todo a partir de San Agustín, finales del siglo IV, hasta ahora, hasta 1960 o 70, hemos tenido una interpretación de Pablo relativamente consistente. Pablo es un individuo que aborrece del judaísmo, Pablo se convierte al cristianismo y Pablo dice que Jesús de Nazaret, que es el Mesías, ha abolido la ley de Moisés, ya no tiene efecto salvador ninguno, y que a partir del Mesías lo único que importa es otra ley. Esta es, en 3 palabras, la interpretación de Pablo hasta 1970. Pero a partir de 1970 y en las filas no del catolicismo, ni siquiera del judaísmo, comenzó a pensarse si no sería posible que algo de esa interpretación pétrea durante 20 siglos estuviera equivocado. Y realmente, después de mucho pensar, es posible que así sea. Ya en 1965, en una pequeña universidad de Dinamarca, hubo un profesor que se llama Johannes Munk que dijo: creo que no interpretamos bien a Pablo porque a Pablo no le interesa la salvación de los paganos como tal. ¿Cómo que no? Sí, es el apóstol de los paganos. No le interesa, decía Johannes Munk, y analizaba el texto y decía, lo que le interesa a Pablo es la restauración de Israel. Y dentro de Israel, restaurado, que se salven algunos paganos. Eso fue un bombazo. No, yo creo que no lo había pensado nadie hasta ese momento. Y les digo con toda sinceridad que yo llegué a la misma conclusión antes de haber leído a Johannes Munk. Por eso explico qué es eso de la restauración de Israel. Pues brevemente. Israel, el pueblo elegido de Dios, consta de 12 tribus, pero en el año 721 a.C., Salmanasar, un rey asirio, conquista lo que es Israel, el reino del norte, y deporta a Asiria, Babilonia, a casi 10 tribus. Y esas 10 tribus desaparecen de la historia. Quedan solamente 2 tribus y media, que son, a su vez, el núcleo de Israel, que ya no se llama Israel, se llama Reino de Judá, que lo que tiene la mala pata que en el 586 a.C., no ya un rey asirio, sino babilonio, están allí al lado, Asiria y Babilonia, en la misma cuenca de los 2 ríos, conquista Jerusalén y produce otra deportación, que dura poco, que es solamente de las clases superiores, y vuelven a Israel. Pues bien, desde el momento de este segundo exilio, los jefes de Israel no hacen más que pensar que no puede ser que el elegido haya perdido 10 tribus. No puede ser. Habrá un momento en que Dios arreglará absolutamente todo esto y esas 10 tribus vendrán sobre las alas de las águilas al territorio de Israel y será el momento en el que aparezca el Mesías. Y en ese momento en el que aparezca el Mesías y vengan misteriosamente esas 10 tribus, se inaugurará el reino mesiánico. ¿Y saben ustedes lo que es el reino mesiánico en todo el Antiguo Testamento? Es decir, en todos los profetas. Pues es que un pueblo minúsculo como es Israel
es el centro del mundo. Y con el brazo de Yahvé, dicho con palabras de Mateo, con 12 legiones de ángeles, ese minúsculo territorio, imagínense una tierra plana, redonda si quieren, o cuadrada, da igual. El sistema más bien era una tierra redonda, plana, y en el centro está Israel. Y el centro del centro es el monte Sión. Pues ese pequeño centro, con el brazo de Yahvé, conquistará a todas las naciones de alrededor. La tierra es plana. Las naciones que no se dejen conquistar para Dios, es decir, que admitan a Yahvé como Dios, perecerán. Y las que admitan a Yahvé como Dios se quedarán, si no se convierten al judaísmo, a Israel, pues se quedarán alrededor de Israel y traerán todos los dones de la tierra, de esa tierra plana, a la montaña de Sión. Y así durante siglos, es decir, desde el siglo V, IV, III y II y I antes de Cristo, durante 500 años, Israel está absolutamente convencido de que será restaurado, vendrá el Mesías e Israel será el heredero del reino de Dios. ¿Y qué es el reino de Dios? Pues justamente es la aniquilación de todos los pueblos, que Israel en el centro viva en una jauja feliz y el mundo viva en paz hasta que Dios quiera. Y luego ya vendrá otra etapa que será el paraíso, que será nuevos cielos y nueva tierra. Pues bien, Johannes Munk dijo, si se examina muy bien el pensamiento judío de Pablo, casi seguro es que pensaba como Jesús que la teología de la restauración de Israel era la verdad, que vendría un momento maravilloso en que todo el mundo, si quisiera, se podría incorporar a Israel y si no, al menos adoraría a Yahvé y se salvarían de algún modo. Y Jesús estaba en esa línea, y dice Johannes Munk, y Pablo en esa misma línea. Y lo único que trae Pablo es la idea de el tiempo mesiánico ha llegado, va a comenzar el tiempo de Israel, y en este momento unos cuantos paganos se van a incorporar a Israel, y entre esos paganos estaremos nosotros. Y es Pablo el que dice, ha llegado el momento de que los paganos se metan dentro de Israel. Pero Johannes Munk tiene razón. ¿Qué le interesa a Pablo? ¿El pagano como tal o Israel? Lo que le interesa es Israel. Eso es una cosa verdaderamente impresionante porque da la vuelta a todo el pensamiento. Ya Pablo deja de ser el apóstol de los gentiles por sí mismo y es el apóstol de los gentiles para que sean injertados en Israel, y quien se salve es el Israel completo, compuesto de judíos de la época del Mesías y de gentiles que admitan al Mesías. Eso ya lo dijo en su fundamento Johannes Munk en 1965. Y 5 años más tarde, el que fue obispo de Estocolmo, obispo luterano, ojo, un obispo luterano, por lo que voy a decir ahora, dijo que analizando a Pablo, probablemente Martín Lutero se habría equivocado. Un obispo luterano. ¿Qué es lo que dijo Martín Lutero? Pues lo mismo que San Agustín. Martín Lutero era un agustino, era profundamente agustiniano. Lo que dijo, una vez venido el Mesías supera absolutamente la ley mosaica, instaura la ley del Mesías, Gálatas 6:2 o Romanos 8:6 y siguientes, y una vez instaurada la ley de Mesías, la ley de Moisés no vale para nada. Por tanto, un judío, dice Agustín, y dice Lutero, y se ha dicho siempre, un judío que se convierta
a Jesús como el Mesías, dice adiós a la ley de Moisés y cree en una nueva ley que es la ley del Mesías. Y dice Christer Stendhal, luterano, eso es profundamente erróneo, porque Pablo jamás dijo eso. Jamás dijo Pablo que un judío que creyera en el Mesías tenía que dejar de ser judío y dejar de observar la ley de Moisés. Nunca lo dijo. Yo creo que Christer Stendhal tiene razón. Y ahí empezó todo. Cuando yo me propuse después haber escrito la guía para entender a Pablo, la guía para entender el Nuevo Testamento, en el 2006, y pensé que después de una visión general tendría que hacer dos guías, una para entender a Jesús y otra guía para entender a Pablo. Pero como cronológicamente Pablo era primero en cuanto a la transmisión, pensé que primero me voy a dedicar a Pablo y luego a Jesús. No he escrito todavía el libro sobre Jesús, para el que todavía, después de más de 40 años de estudio, quizás no me considere competente, y no es una broma. Entonces, dediqué 4 años a estudiar esta nueva tendencia. La tradicional ya la conocía. Y me di cuenta que los judíos habían caído a su vez en la cuenta de que el camino abierto por Johannes Munk y por Christer Stendhal era un camino fructífero. Y que los judíos que durante finales del siglo XIX y el XX habían metido a Jesús de Nazaret dentro del redil del judaísmo, me explico. Jesús de Nazaret y Pablo son tabúes para la inmensa mayoría de los judíos hoy. Es decir, aborrecen hablar de ellos. Menos los científicos, que han caído en la cuenta que Jesús de Nazaret fue un judío y que la perla de la predicación de Jesús, que son las parábolas, son probablemente la perla de la literatura judía del siglo I. Pues bien, yo caí en la cuenta que había mucha literatura que empezaba a nacer entre la crítica judía científica, tanto en Israel como en Inglaterra y Estados Unidos, en esta misma tendencia de Munk y Stendhal. Y entonces me puse a estudiar a Pablo. ¿Y saben qué pasó? Pues que me desesperé. Me desesperé. Y noches enteras no podía ni dormir porque no conseguía armar una imagen ideológica clara del pensamiento de Pablo. No podía presentar a un Pablo consistente y coherente. ¿En qué, sobre todo? En que si uno lee a Pablo, sus doctrinas o sus sentencias sobre la ley de Moisés son en apariencia radicalmente contradictorias. Es decir, que si ustedes leen el Pablo que nos has transmitido, ese misterioso editor del siglo II, lo leen hoy, dicen, este Pablo estaba loco. Porque lo mismo, o tenía una doble personalidad, porque lo mismo dice que la ley de Moisés es maravillosa, perfecta, la ley es buena, la ley es salvadora, la ley es magnífica. Y por otra parte dice unos disparates, la ley es una porquería, y es que la ley no sirve para nada, no sirve para salvar, ha venido solamente para señalarnos que somos pecadores. En realidad, la ley lo único que ha hecho o hizo hasta la venida del Mesías es sumir a la humanidad en más pecado todavía. Entonces uno lee eso y dice, es imposible. ¿Cómo yo arreglo esto? Nunca pude, sin embargo, dormir tranquilo porque me dije a mí mismo, no creo que un pensador, como opinan muchos hasta hoy, 2015, libros publicados
en este país y fuera. Sepa el lector, vienen a decir esos libros en sus prólogos, que el pensamiento de Pablo es incoherente y contradictorio. Y yo dije, para mí sale entró. De ningún modo, y unas narices, no puede ser. Un personaje contradictorio no puede haber arrastrado a tanta gente hasta hoy. Hoy somos 2.000 millones de cristianos o más. Algunos seremos cristianos culturales, pero somos cristianos. Y el 99% o 99,9% del pensamiento cristiano hoy depende, como decíamos al principio, de Pablo. ¿Cómo va a depender de un señor incoherente? Evidentemente que no. Lo que hizo la interpretación tradicional es quitar aquellos pasajes de Pablo en los que hablaba de la ley de Moisés como algo maravilloso y se quedó solamente con los negativos. Evidentemente rebanó una parte de Pablo, con lo cual hizo un Pablo coherente, pero los textos están ahí. Y cuando estuve a punto por 2 veces de dejar de escribir una guía para entender a Pablo, es decir, yo no ofrezco lo mismo, para decir lo mismo no escribo. Tuve una especie de antena de luz que saltó en medio de una noche oscura. Y la idea fue esta. Si ustedes toman el capítulo 2 de Romanos, al principio, 2:12, verán ustedes que Pablo dice una cosa insólita. Dice claramente, lo digo con las palabras de Pablo, la idea de Pablo, dice claramente, todos los gentiles, pasados, presentes y futuros, conocieran o no conocieran al Mesías, en el día del juicio final, que viene enseguida, que está a la vuelta de la esquina, serán juzgados por la ley de Moisés. ¿Cómo? Si no conocen la ley de Moisés. Y responde Pablo a esta presunta objeción, porque tienen la ley de Moisés inscrita en sus corazones. Entonces dije yo, esto tiene que ser una clave. La ley está dividida en 2 partes. Una que tiene que ser universal y eterna. Es decir, válida para judíos y para gentiles. Y otra parte de la ley que a lo mejor no es válida para todos y precisamente contra ella, cuando se aplica a los gentiles, es cuando a Pablo se le desata la furia incontenible en su pluma y en su boca. Esa fue la idea germen. Es decir, lo que se ha defendido hasta ahora, normalmente que la ley es un bloque unitario, o lo tomas o lo dejas, no es un bloque, sino que tiene 2 partes, una universal y eterna y una parte específica y temporal para los judíos. Esta fue mi idea. Y solo esta idea, que luego la complementé más tarde con la siguiente, y encontré textos de rabinos judíos de los siglos III y IV, es decir, posteriores a Jesús, pero que probablemente reflejan opiniones anteriores, encontré textos que decían claramente esta idea que les voy a afirmar ahora, a saber, cuando llegue el Mesías, la ley de Moisés cambiará y será el Mesías quien va a cambiar esa ley. No dicen cómo, pero cambiará de algún modo. Y armado de esa idea fundamental y de su corolario, la ley cambia en el momento del Mesías. Y por mano del Mesías empecé a darle vueltas hasta que encontré una hipótesis de trabajo. Fíjense que a Pablo nunca le persiguieron por las posibles ideas raras que él pudo tener a ver de cómo era el Mesías. Como el Mesías era un hombre y sin embargo después de resucitar, cosa muy rara en el judaísmo,
Es decir, la resurrección de una persona antes del juicio final. Casi no hay en el judaísmo. El pueblo lo creía, pero me refiero al judaísmo así, de los rabinos escritos, es casi imposible. Entonces resulta que yo pensé, pero si realmente Pablo pensaba en una entidad de un Mesías que era humano y a la vez divino después de resucitar, le habrían criticado. No hay ni una sola queja contra Pablo por eso. La única queja es que blasfemaba contra la ley y que había dicho cosas horribles contra la ley de Moisés y que había negado el valor salvador. Si se explica el problema Pablo y la ley, lo demás en la interpretación de Pablo no tiene importancia ninguna. Es decir, se puede explicar de algún modo. Repito, si el gran problema sobre el que se han dedicado libros y libros, ¿cuál es la posición de Pablo y la ley de Moisés?, se aclara de algún modo, el núcleo de la dificultad para entender a Pablo está resuelto. Entonces, ¿qué es la guía para entender a Pablo? Pues mi hipótesis explicativa de cómo Pablo entiende cómo es la ley de Moisés, que es doble y que cambia en la época del Mesías. Y ahora viene la aplicación a los paganos. Pero antes una observación. En la ciencia y en la filología, cuando nos encontramos con textos muy difíciles, y toda la historia antigua es así, todo avanza a base de hipótesis. Todo. Es decir, ¿cómo funcionaba la Roma republicana? Pues no lo dicen estrictamente los textos, pero con una hipótesis interpretativa se lee a los historiadores antiguos y dice funcionaba de esta y esta y esta manera. Y si hay un montón de científicos que están de acuerdo con esa hipótesis, esa es la verdad. Pero una hipótesis nunca es una certeza. Entonces lo que yo he hecho es hacer una hipótesis de trabajo que presenté en un congreso en Roma ante un montón de sabios judíos, fundamentalmente. Y en mi ponencia no aplaudieron, se quedaron así. Pero ninguno se levantó y me criticó. Mientras que a otros se les habían lanzado a la yugular. Es decir, ese silencio, dije yo, fantástico. Esta hipótesis puede dar juego. Bueno, pues la hipótesis esta es que la ley de Moisés no se aplica según el Mesías y en tiempo mesiánico, paréntesis, ¿qué es tiempo mesiánico? Desde el momento en que ha venido Jesús hasta que una vez muerto y resucitado vuelva de nuevo, que será dentro de 10 minutos o un cuarto de hora o 10 años. Ese es el tiempo mesiánico. Y repito, ya cierro el paréntesis, la ley de Moisés no se aplica igual a un judío convertido al Mesías que a un pagano que se convierta al Mesías y que será injertado en Israel por haber creído en el Mesías de Israel. Bien, pues entonces monté la hipótesis de la siguiente manera. Pablo probablemente pensó dentro de ese marco de la restauración de Israel. Y ahora me centro para decirles, y con esto prácticamente terminaré mi conclusión, o sea, mi exposición, luego añadiré unas pocas conclusiones. O sea que ahora viene el núcleo de lo más, digamos, de lo más interesante del libro. Y es, una vez que tienen a Pablo situado dentro de la restauración de Israel, el hombre piensa en la promesa hecha por Dios a Abraham, que es el inicio de todo, el inicio del pueblo elegido. Y esa promesa está en el Génesis, de los capítulos 12 al 17. ¿Y qué dice la promesa? Dios le dice a Abraham que a pesar de que tiene 100 años y que su mujer es estéril, va a tener un hijo. Y que en ese hijo tendrá uno
una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo o como las arenas del mar. 2, que a esa descendencia le dará una tierra que emana leche y miel. Y 3, ojo, y 3, que Abraham será padre de numerosos pueblos. Y Pablo reflexiona, ha llegado el Mesías, parte de la base que el Mesías se le ha aparecido y que hay muchos que lo creen. Ha llegado el Mesías. ¿Y qué se ha cumplido de esta promesa de Abraham? Se han cumplido 2 cosas. La descendencia de los judíos es numerosa, está extendida por todo el imperio y por todas las naciones, desde Anglia hasta la India y más allá. Es decir, todo lo conocido está lleno de judíos. Segundo, le daré una tierra que emana leche y miel. Es Israel y la tenemos. Pero, y la tercera parte, serás padre de numerosos pueblos. Es evidente que no se ha cumplido. Luego, ahora que el Mesías va a volver y se va a cerrar la época mesiánica, es el momento en el que Dios me ha encargado a mí, Pablo, con su llamada, que consiga ese número necesario de gentiles, es decir, de paganos, que simbolizando a todos los pueblos de la tierra, se injerten en Israel por medio de la creencia en el Mesías y pueda llegar el fin del mundo. La idea de Pablo es bien sencilla. No llegará el fin del mundo, es decir, no vendrá el Mesías, está esperando en el cielo, hasta que se cumpla la promesa completa a Abraham. Y solo se han cumplido 2 partes, falta la tercera. Y entonces es cuando Pablo se lanza a una alocada carrera para encontrar paganos que crean en el Mesías. Y como queda muy poco tiempo, ¿saben lo que hace Pablo? Que de tonto no tiene un pelo, busca un caladero fácil de futuros conversos. ¿Y cuál es ese caladero fácil donde pescar? Pues todos los paganos están alrededor de la sinagoga. En el siglo I, en el Imperio Romano, que había muchísimos paganos que iban a la sinagoga todos los sábados porque les gustaba el judaísmo, les gustaba el Dios del judaísmo, la moral del judaísmo y les gustaba sobre todo la seguridad social, el sistema social de ayuda que tenían los judíos, donde sus viudas no tenían que vender a sus hijos si se quedaban viudas. El grupo las sostenía. Pero tenía una dificultad, que para salvarse plenamente, según los judíos, había que hacerse judío. Pablo piensa solo en los varones. El problema de la conversión de las mujeres no lo trata Pablo. Yo podría hablar largamente por qué, pero no viene a cuento ahora. Y esos no judíos, gentiles, que estaban allí en la sinagoga dando vueltas todos los sábados, estupendo, muy contentos con los judíos, pero nadie, o casi nadie, se hace judío. ¿Por qué? Porque tenían que circuncidarse. Imagínense un adulto que le tienen que circuncidar su pene, no con un cuchillo estupendísimo, sino de ahora, moderno, sino con un cuchillo de sílex, que es obligatorio. Eso es una carnicería. Y cuando va un individuo después circuncidado, si sobrevive y no muere de una septicemia, va al gimnasio y le ven desnudo y todos, ¡ja, ja, ja, mira, ese es un judío! Y se ríen de él. Y no se convertía a nadie. Y viene Pablo y dice, falta muy poco para el final. Dios me ha revelado que hay una nueva condición para que se salve ese número de gentiles que serán los numerosos pueblos, hijos de Abraham. Y serán estos que crean en el Mesías. Bien, primera condición, creer en el Mesías. Pero son gentiles,
no tienen por qué hacerse judíos, no tienen por qué circuncidarse y no tienen por qué observar las prescripciones sobre los alimentos y la pureza ritual que constituye la parte más terrible y onerosa de la ley de Moisés. Es decir, esos gentiles que son necesarios para que se salve Israel, se salvarán ellos mismos con tal de que crean en el Mesías y solo necesitarán cumplir la ley universal y eterna, la parte universal y eterna de la ley de Moisés, que es el decálogo, al fin y al cabo. Y los otros preceptos del Mesías que se reúnen en uno solo, en uno, la ley del amor o ley del Mesías. Así, dicho especialmente, la ley del Mesías o ley del amor. Porque quien ama, y lo dice San Agustín muy paulinamente, ama y haz lo que quieras. Es decir, no harás nada malo. Y añade Pablo, estos gentiles absolutamente necesarios para que venga el fin del mundo, para que Abraham sea el padre de numerosos pueblos cuando se incorporen a Israel por haber creído en el Mesías, estos gentiles, y aquí ya tuvo una nueva dificultad con su pueblo, estos gentiles se van a salvar exactamente igual que nosotros los judíos. Ahí vino el follón. Porque los judíos, hasta hoy, se imaginan que el cielo, permítanme el ejemplo, es como un teatro. Y el teatro hay un patio de butacas maravillosos, está poniendo una ópera espléndida, y el patio de butacas, pues hay poca gente. Bueno, y están genial, y bien sentados, y les sirven champán, y están viendo la cosa en los entreactos, y hablan con los ángeles, pero aquellos que creen en Yahvé, pero no se hacen judíos, se salvarán también, pero no irán al patio de butacas, irán al gallinero. Y allí tendrán una salvación, sí, están viendo la ópera, sí, pero a lo mejor detrás de una columna. Y oyéndola mal y viéndola muy pequeñito, y de champán nada. Es decir, salvación de primera clase para nosotros, los judíos. Y aquel que no se haga judío, salvación de segunda y de tercera. Y viene ahora este Pablo y nos dice que estos gentiles, con tal de creer en nuestro Mesías, el Mesías de Israel, son esos pueblos que van a ser hijos adoptivos de Abraham, que será padre de numerosos pueblos, que solo tienen que cumplir el decálogo, que no tienen que circuncidarse, que no tienen que observar las leyes de los alimentos y encima van a ir al patio de butacas. Muerte a Pablo. Eso es exactamente lo que ocurre. Muerte a Pablo. Y así lo hicieron. No lo mataron de milagro porque lo intentaron varias veces. Y al final probablemente lo mataron. Este es el núcleo de la teología paulina. El gentil, él deja parte a los judíos. El gentil que se va a incorporar, el pagano, a ese Israel restaurado de los últimos tiempos, que se restaurará. Ojo, que no ha venido el Mesías, porque lo está deteniendo el que no se convierten tantos gentiles cuantos Dios quiere. Pues bien, ese gentil que se convierta, fíjense, habrá sustituido la ley carnal de Moisés, que exige una circuncisión carnal, por una ley espiritual, la ley del Mesías. Y habrá sustituido una circuncisión material por una circuncisión espiritual que es el acto de fe en el Mesías. Es fantástico e insuperable. Y en lo insuperable de esta oferta para los gentiles tienen ustedes la clave del éxito de Pablo hasta hoy. ¿Y por qué el mundo se ha hecho cristiano y no se ha hecho judío? Los musulmanes es lo mismo, Los musulmanes son
cristianos y judíos que hacen un proceso similar, pero no nos vamos a meter ahí. Así que ese es el núcleo de Pablo. Pues bien, yo presento esta hipótesis, presento también la teoría de cómo Pablo entendía la figura del Mesías, que era humana y divina a la vez, y cómo entendía que era divina sin que se rompiera que hay un solo Dios. Eso es lo fantástico. Para el siglo XXI es difícil de entender, pero para ellos no era tan difícil. Y todo el libro consiste en explicar este núcleo de la teología de Pablo. Ahora bien, ¿qué hago yo en el libro? Y una pregunta previa. ¿Me han entendido ustedes, sí o no? Sí. Ustedes me entienden mis palabras, ¿no? Sí. Pues entonces también me entienden mi libro, porque yo escribo como hablo. Claro y rotundo. ¿Y qué es lo que yo hago? Decirle, oiga, lector, que he encontrado esto y venga, que se lo voy a explicar. No hago eso. Cojo al lector de la mano y le digo, vamos a leer a Pablo, que es muy difícil. Lo traduzco bastante al pie de la letra y luego voy explicando lentamente a Pablo, empezando por las cartas. La primera carta, cronológicamente hablando, Primera Tesalonicenses, y la última, cronológicamente hablando, que es Romanos. 8 años de diferencia. Pablo solo escribió ese trozo, a lo mejor vivió 60, 65 años y conservamos ese pequeño resto. Y de ahí vivimos. Entonces yo cojo al lector de la mano y vamos a explicar. Y cuando llegamos a un punto clave de la teología de Pablo, que aquí he explicado 2 o 3, que son nada más que 20 y algunos muy sencillos, me paro. Y digo, amigo lector, nos paramos. Mira, aquí ha salido el tema, por ejemplo, de cómo va a ser el reino de Dios en Pablo. Entonces nos paramos, recojo, claro, como ya me sé de memoria Pablo, recojo todos los textos de Pablo, que no son muchos, sobre el reino de Dios, los pongo allí, comento cómo es el reino de Dios, hago la aclaración, y cuando ya la gente lo entiende, sigo adelante. O llegamos al problema de cómo hay que creer en el Mesías. Y cómo creer en el Mesías produce el efecto de que, siendo yo un pecador, Dios me declara justo. Era pecador y soy justo. Eso se llama justificación. Ser declarado justo. Y por un acto de fe en el Mesías. A ver, ¿qué es eso? Entonces cojo todos los textos y explico claramente qué es la justificación y qué es fe en Jesús como Mesías. Y llegamos a un punto, por ejemplo, muy importante. Es que Pablo dijo que todos los judíos que creyeran en el Mesías tenían que mandar la ley de Moisés a la porra, es decir, dejaban de ser judíos, o más bien lo que dijo fue exactamente lo contrario, cosa que le afectaba a él, que aquel que era judío tenía que seguir siendo judío una vez de creer en el Mesías. ¿Por qué? Porque ellos eran el pueblo elegido, a quien les habían dado las 2 partes de la promesa. Estaban dentro de la alianza. Si no cumplen con la ley de la alianza, se salen de la alianza y nada les vale creer en Cristo. Eso lo dice Pablo literalmente en 1 Corintios 7, 17 a 20. Literalmente. Dice bien claro, si Dios te llama para creer en el Mesías y eres judío, sigue siendo judío. Y si Dios te llama para creer en el Mesías y eres un pagano, sigue siendo pagano. Porque lo que necesita Dios son 2 pueblos, es decir, el pueblo elegido, como piensan los judíos hasta hoy, nosotros y el resto. Nosotros y los demás pueblos. Lo que Dios quiere es que llegue al final con su pueblo elegido y los demás pueblos. No da tiempo a que se conviertan todos, pero sí que se conviertan aquellos que simbolizan a todos los pueblos de la tierra.
Y eso explica, pues, ¿no se han dado cuenta que Pablo era un trotacaminos que corría y corría y corría, que ni siquiera bautizaba, y resulta que estaba en un sitio, ya plantaba la fe, creaba un grupúsculo y se iba corriendo a otro sitio y a otro y a otro, y cuando pasan 4 o 5 años de esta loca carrera o 6, dice, se me acabó el trabajo aquí. ¿Pero cómo? Se habrá convertido al 0,0000006% de la población del mundo. Dice, se me acabó el trabajo, ahora tengo que ir a Asia Menor y después al continente, a Europa, y luego me tengo que ir a España para que llegue el final. Es decir, este hombre estaba convencido de que el número de paganos que tenían que integrarse en Israel eran pocos. Eran solamente aquellos que simbolizaban a los numerosos pueblos de la tierra. Dicen algunos ahora, pues qué monstruosidad. O sea que este Pablo decía que se salvaban muy pocos, ¿verdad? Pues eso dice. Todo judío del siglo I y todo judío fanático ortodoxo del siglo XXI dice que de los 7.500 o 8.000 millones de gente que hay en la Tierra, los esenios, sin ir más lejos, los de los manuscritos del Mar Muerto en tiempos de Jesús, se iban a salvar ellos. ¿Cuántos eran de toda la humanidad? El 0,000000001. Y Dios estaba contento. Y da la razón un famoso libro del siglo I, un poquito posterior a Pablo, que se queja el judío y le dice al ángel Rafael y le dice, o Uriel, le dice, oye, ¿cuántos se van a salvarse? Nos vamos a salvar muy poco. Y le dice, mira, Esdras, ¿qué ves? Dice, pedruscos, arcilla. Dice, a ver, ¿hay muchas esmeraldas ahí? ¿Y diamantes hay muchos ahí? No, ninguno. Dice, pues eso es lo que pasa. Se salvarán los diamantes y las esmeraldas. Y la arcilla y la piedra se condenarán. Parte de eso lo pensaba Pablo también. Pero Pablo pensaba que el fin del mundo estaba a la vuelta de la esquina. Si leen ustedes 1 Tesalonicenses 4, 13, 17, el fin del mundo es exactamente en la generación de Pablo. Dice, han muerto algunos en Tesalónica, sí, ya lo sé. ¿Y qué es lo que va a pasar? Pues nada, en el momento en que sea, que va a venir el Señor, esos que han muerto resucitarán. Y nosotros, los que aún vivimos, los que estamos vivos, cuando veamos al Mesías que viene transportado por las nubes del cielo, nosotros nos reuniremos con Él en el aire. Y entonces empieza el cielo y dice, y el cielo es, estaremos siempre con el Señor. Esta es la definición del cielo de Pablo. Estar siempre con el Señor. Pero Él estaba vivo. Y los que se iban a salvar, pues eran a los que había convertido. ¿Qué ha ocurrido? Que ese fin del mundo no llegó. Y entonces esta idea de Pablo se ha ido extendiendo con el esquema es fundamental. Y el esquema sigue. Quien se salva es Israel y nosotros los gentiles pues nos incorporamos a Israel y nos salvaremos. ¿Que esto se prolonga? Pues que se prolongue. En el fondo es igual. Ahora, lo que cambia fundamentalmente es la concepción de la ley, que el judío, si se convierte al Mesías, no tiene por qué dejar de ser judío, ni el pagano, si se convierte al Mesías, tiene que dejar de ser pagano. Cada uno en aquel estado en el que fue llamado. Es fantástico. Pues bien, esto es lo que yo expongo en el libro. El libro no es una novela. Entonces no se lee igual que una novela. Ni tampoco hay que leerlo en una tarde. Pero si se lee poco a poco, creo sinceramente
que se puede entender muy bien y creo que es la clave que explica el pensamiento de Pablo. Y explica que luego, por ciertas necesidades, los cristianos nos hemos desviado del auténtico pensamiento paulino. Pero que si volvemos al auténtico pensamiento paulino, da igual, exactamente igual, porque los gentiles, para nosotros, no cambia absolutamente nada. Lo único que cambia es que no tenemos que ir a perseguir a ningún judío para que se convierta, que siga siendo judío. La trascendencia, y esto se aplica a Pablo. Una de las consecuencias que saco en el libro es que Pablo jamás dejó de ser judío. Siempre siguió siendo un judío practicante. Es que no se podía hacer de otro modo, lo explico en el libro. Jamás tendría que haber el menor problema entre judíos y cristianos. Porque según Pablo, a quien los judíos dicen todavía que es el más canalla de los canallas y el más traidor de los judíos, en realidad esa acusación es falsa. Él siempre fue fiel a su pueblo. Y si leen ustedes Romano 9, lo dice al principio con entera claridad. Yo acepto incluso ser condenado para siempre al infierno, que me aparten del Mesías con tal de que se salve mi pueblo. Es terrible. Ese es Pablo. Yo les invito a que, si les interesa, pues que lean el libro y abre un camino tremendamente fecundo para la comprensión entre judíos y cristianos, tremendamente fecundo para entendernos a nosotros mismos y para los gentiles no cambia nada, pero sí afirma que parte de la interpretación, sobre todo la luterana, está radicalmente equivocada. Pablo jamás fue un traidor a su pueblo, nunca. Fue siempre fiel. Esto es lo más novedoso. Muy bien, esto es todo. Muchas gracias. Pablo no se convierte a nada. Segundo argumento, usted es que Pablo era un misógino y no sé cuántas cosas. Mire, Pablo no era un reformador social. Y Pablo, los textos en los que la gente dice que mandaba a las mujeres callarse y que se pongan el velo y que si tienen algo que preguntar, que se lo pregunten a sus maridos y todo eso, todos esos textos no son de Pablo. Pues eso lo leían en las bodas. Pues sí. En las bodas se lo leían y decían claro, que era de Pablo. Pues porque de las 14 cartas atribuidas a Pablo, solo 7 hay auténticas. Primera Timoteo, no. Y ojo, el texto más famoso de Primera Corintios, capítulo 14, versículo 32, a la mitad, hasta el 36, que es cuando dije, y ordeno que todas las mujeres guarden silencio en las iglesias y no admito discusión, porque lo mismo ha de hacerse aquí en Corinto que en todas las demás iglesias. Eso es una glosa del siglo II, un añadido de un escriba en, probablemente 150 años después de la muerte de Pablo, en los primeros manuscritos de Pablo, y se ha transmitido hasta ahora. ¿Y por qué sabemos que es absolutamente apócrifo ese texto? Y lo defienden incluso los católicos en las facultades de teología. Pues porque dice lo contrario de lo que en la misma Primera Corintios acaba de afirmar Pablo, que dice continuamente que una mujer puede dirigir la oración. Sí, señor. Levantarse y orar. Eso es lo que dice. Hombre, no dice dirigir la oración, pero nosotros entendemos que es lo que significa levantarse y orar. Es el primero que entona el salmo y los demás le siguen. Y no solo eso, una mujer puede profetizar. Eso lo dice Pablo, 1 Corintios 12. Y luego lo dice claramente en 1 Corintios 14. Luego el texto, 1 Corintios 14, 32b, 36, es falso. Rotundamente falso. Y 1 Timoteo, 2 Timoteo y Tito no las ha escrito Pablo. Ni Efesios ni Colosenses
ni segunda Tesalonicenses. Entonces, durante 40 años, No, durante... el régimen franquista, cuando iba a la iglesia y le decía la mujer debe estar sometida al hombre, ¿eso es un invento de quién? Pues de los discípulos de Pablo 40 años después, del autor de 1 Timoteo, que probablemente es en torno al año 100. Si creemos que Pablo, creemos, no lo sabemos. Si creemos que Pablo murió quizás en la pequeña persecución de Nerón a los romanos en el 64, 1 Timoteo se escribe 35 años después de la muerte de Pablo. No es de Pablo. Es que este es el problema. Este libro no entra a discutir lo que es el resultado adquirido de la filología y la teología en todas las universidades del mundo, católicas, protestantes y medio pensionistas, todas, por la sencilla razón de que todo el mundo admite, normalmente, entre los estudiosos, que 1 Timoteo, 2 Timoteo, donde está eso, no son de Pablo, que Tito tampoco. De Colosenses hay mucha duda, y de Efesios, pocas, y de 2 Tesalonicenses tampoco. Siento machacarle sus cosas, pero realmente es lo que pasa. Nos faltan todos los condicionantes culturales para comprender cómo los lectores entendían una carta de Pablo. A saber, nosotros no tenemos ahora qué explicaciones les dio Pablo en las semanas o meses que estuvo allí. Carecemos de esos datos. Se han perdido las cartas de los corremitentes de estos, de los corresponsales de Pablo, que le preguntaban a Pablo y Pablo respondía. Luego, lo que podemos decir es que los primeros lectores lo entendían perfectamente. Pero, como Pablo escribe, es decir, dicta apresuradamente, y emplea siempre la misma palabra, ley, pero curiosamente la ley tiene hasta 5 o 6 significados en Pablo, Pero bueno, normalmente significa la ley de Moisés. Y como habla con la misma palabra que la ley es buena y la ley es mala, resulta que pasados, creo yo, 40 o 50 años después de Pablo, la muerte de Pablo, cuando ese enigmático editor, bien puñetero por cierto, porque hizo barbaridades, cierro la palabra y borro, borro, yo no he dicho esa palabra, Ese individuo, ese editor que modificó las cartas, que cortó, que se han perdido algunas, que juntó 3 o 4 cartas en 2 Corintios, que probablemente mezcló 3 cartas en Filipenses, que probablemente mezcló 2 cartas en 1 Corintios. Resulta que cuando, 50 años después de la muerte de Pablo, cuando ellos mismos habían perdido esas claves, empezaron a no comprender a Pablo. ¿Y cuál fue la solución? Ya le digo, la solución es, si dice que la ley es buena y es mala, como a mí me interesa que diga que la ley es mala, porque soy pagano cristiano, no hago caso de aquellos pasajes que la ley es buena. El tema es la interpretación de Pablo de Tarso. A mí me parece importantísimo, porque hay muchísimas personas, incluso con gente que se hable por la calle, que si tienen un poco de cultura, inmediatamente dicen así, Pablo, ese que dicen que fundó el cristianismo. Yo no estoy de acuerdo con esa idea, y si quieren eso lo dejamos para las preguntas, porque la idea de fundar una nueva religión es una cosa muy compleja y probablemente no la hace una persona sola. Pero bueno, dejemos eso. Lo que sí es cierto, que solamente plantearlo así, como la base del cristianismo tal como lo tenemos hoy, y desarrollaremos esta idea, me parece a mí que indica perfectamente la importancia del personaje. Segundo, según el consenso de siglos, Pablo de Tarso, San Pablo, se convirtió al cristianismo.
Y esa conversión le hizo cambiar tan radicalmente de mentalidad que abjuró de su propia religión, que es el judaísmo, y se transformó realmente en un acérrimo enemigo de los judíos. Y sobre todo aniquiló varios conceptos fundamentales al judaísmo, como son la ley, la circuncisión, la necesidad de normas. Y desde entonces, se dice, ha sido el fundamento de una religión nueva, pero a la vez el máximo traidor de la religión de donde él venía. Bien, esta es, digamos, la imagen en trazos absolutamente gruesos que nosotros hemos aprendido y que es el que le dirá a la gente por la calle. Pero resulta que esta imagen tiene muchísimos problemas, empezando por la idea de la conversión. Pablo no pudo convertirse al cristianismo porque el cristianismo no existía. Esto es una cosa evidente. En todo caso, él iba a empezar a poner unas cuantas piedras ahí. O sea que fíjese la cantidad de problemas que tiene nada más empezar. Pues bien, la interpretación moderna de Pablo de Tarso afirma que empezando por esto, y segundo, siguiendo por la idea de que él era un judío que abjuró de su religión, está totalmente equivocada. Eso dice. Ahora me detendré un momento. ¿Saben lo que eso significa? Pues ni más ni menos que 19 siglos de interpretación están radicalmente equivocados. Uno oye eso y se echa a temblar. A mí me parece que la inmensa mayoría de la gente dirá 19 siglos de sesudos teóricos no pueden equivocarse. Y sin embargo es verdad que sí es posible que una tradición interpretativa se equivoque. No tienen ni más ni menos que el ejemplo de un señor tan inteligente como Aristóteles, que defendía que la Tierra era el centro del universo. Y tardó 26 siglos la humanidad en cambiar al sistema heliocéntrico, que de nuestro pequeño universo, pequeño, el centro no es la Tierra, sino en todo caso el Sol. Luego, entonces es evidente que las tradiciones pueden ser erróneas. Lo que yo voy a defender aquí no va a ser mi sola interpretación, aunque el libro no es una introducción al pensamiento de Pablo, no, es una verdadera interpretación. Pues bien, esa interpretación que dicen tan novedosa empieza en 1960 y la hacen dos profesores que son luteranos, fundamentalmente protestantes en Europa, y otro en Estados Unidos, también protestante. No hay judíos por medio al principio. El primero se llama Johannes Munk y es un individuo de una universidad muy pequeñita, Aarhus, en Dinamarca, pero muy buena en estudio de las religiones. Y lanzó la idea de que Pablo tenía una teología basada en la restauración de Israel y no en otra cosa. Abro un paréntesis. ¿Qué es eso de la restauración de Israel? Pues la restauración de Israel es una noción, un concepto mítico histórico que es el fundamento de muchas ideas de los judíos de antiguos y modernos. A saber, cuando el primer gran exilio que sufrió Israel en el año 721 a.C., casi 800 años antes de Jesús, que vino Salmanasar y liquidó Samaria, que entonces era la capital del reino de Israel del norte, hubo un primer exilio a Babilonia, Asiria en este caso. Y entonces, en ese exilio, se perdieron de las 12 tribus, 10. Y la restauración de Israel consiste en la idea de que cuando llegue el Mesías, llegue el tiempo mesiánico, es decir, el final del mundo, Dios restituirá esas 10 tribus que faltan. Israel se formará completamente otra vez con las 12 tribus y no con las 2,5 más o menos que quedaron. Y Israel, ayudado del poderoso brazo de Yahvé,
aniquilará a todas las naciones que se opongan a adorar o al menos aceptar y respetar al Dios único, y una vez que Israel ha conseguido el poderío sobre toda la tierra, imagínense, estamos en el siglo I y tienen que plantearse una tierra pues muy pequeñita, plana, todo rodeada por el océano, con un cielo que por muy alto que esté, pues cielo como quien dice al alcance de un cohete de hoy día, ¿no? Es un cielo lejano, pero al mismo tiempo pues Dios y el mundo están muy cercanos y se conectan el uno al otro. Pues entonces, como digo, cuando Dios haya dicho que Israel es el jefe y el amo de todas las naciones, en ese momento Israel será la luz de las gentes y hará que todo el mundo conozca al Dios único de Israel. Bueno, si esta es la base de la teología de Pablo, según Johannes Munk, se deduce una cosa tremenda. Difícilmente se le podría llamar a este hombre el apóstol de los gentiles, porque su interés gentil o gentiles quiere decir lo mismo que paganos. Difícilmente se le podría llamar apóstol de los paganos o de los gentiles, porque su interés no es propiamente los paganos, sino el interés es Israel. Y hombre, y si algún pagano llega allí, pues vale, que se salve. Pero entonces eso es una gran perspectiva. Y dio un aldabonazo y dijo, ojo, que a lo mejor estamos entendiendo al apóstol de los gentiles de una manera que no está. Y luego vino otro, que se llama Christer Stendhal, luterano, obispo de Estocolmo, que ya ha muerto Johannes Munk también, y dijo, Martín Lutero se equivocó. Hizo demasiado hincapié en que el acto de fe era lo único que había que salvar. Y eso, el acto de fe en Jesús, en su muerte en la cruz y en el valor de esa muerte en la cruz como redención de todos los hombres. Y dice Christer Stendhal, eso es solamente una parte de la verdad. Pero negar que se puede salvar uno con ese acto de fe más la obediencia a la ley de Moisés por parte de los judíos es un disparate que cometió Lutero, y ese disparate ha seguido durante 400 siglos. Es decir, Lutero dijo, aquel judío que crea ahora mismo, en el siglo XVI, en Jesús Mesías, puede decir adiós a su judaísmo, que con creer en Jesús Mesías, con la sola fe, se va a salvar. Y dice Christer Stendhal, Martín Lutero, en eso, lo siento mucho, no entendió bien a Pablo, y nosotros detrás. Así que por lo menos 400 años llevamos equivocados. Y el tercer individuo, que se llama Ed Parish Sanders, el lijador, pues este señor en Estados Unidos se dedicó a estudiar el judaísmo de la época de Jesús y dijo, esa idea que tenemos todos los cristianos del judaísmo, que es una religión absolutamente horrible, espantosa, legalista, puntillosa, que lo único que le importa es en la caja registradora del cielo y aquí en la tierra hacer un acto bueno, ¡plac!, y sacar un ticket para ganarse la salvación. Y cuantos más tickets tenga, mejor salvación tengo. Esa idea de un judaísmo en el que uno se gana la salvación y a base de una defensa, de una observancia de la ley de Moisés punto por punto, dice, ese no es la idea del judaísmo y de la religión judía del siglo I, y tampoco la de Pablo. Es decir, hemos entendido fatal, decía Sanders, que Pablo se oponía a un judaísmo que sencillamente no existió nunca. Eso es un dibujo que han hecho los cristianos fijándose en textos judíos del siglo IV y V que son tratados de derecho. Pero los tratados de derecho no valen para describir la vida de un pueblo y los sentimientos de un pueblo. Así que a partir de 1960 se planteó en el ámbito de los estudios de Pablo una serie de golpes
que empezaban a demoler la conciencia de que estábamos seguros de interpretar a este personaje. ¿Y qué pasó con los judíos? Pues con los judíos ocurrió que cayeron en la cuenta inmediatamente que los cristianos les estaban haciendo un juego maravilloso, absolutamente fantástico. ¿Por qué? Dice, porque ellos, ten en cuenta que estamos en torno a 1950-1960, ellos judíos habían caído en la cuenta hacía casi 100 años que estaban haciendo el estúpido respecto a Jesús. Ahora digo lo de Pablo, ¿eh? Estaban haciendo el tonto respecto a Jesús, con ese tabú que tenían todos los judíos. De Jesús no se puede hablar, de Pablo no se puede hablar porque son los canallas más canallas que ha habido en contra del judaísmo. Y resulta que montones de estudiosos a lo largo del siglo XIX y XX han dicho, bien estudiado el Jesús de los Evangelios y dejando aparte el tabú de que no podemos ni leer los Evangelios, caemos en la cuenta que Jesús fue uno de los grandes judíos del siglo I. Y es más, somos tontos que no hemos caído tan bien en la cuenta que las parábolas de Jesús son quizás la perla literaria de la literatura judía del siglo I. Y entonces dijeron, caramba, hemos metido en el redil del judaísmo a Jesús. Ya, Jesús, que era un enemigo del judaísmo, está metido dentro del rebaño. Es una oveja nuestra, es nuestro. Y ahora vienen los cristianos y están haciendo lo mismo con Pablo. ¡Fantástico! Los cristianos y inmediatamente los estudiosos judíos dijeron, fantástico, porque ahora le toca el turno a Pablo. Si antes hemos conseguido que Jesús fuera un gran tesoro del judaísmo, ahora le toca el turno a Pablo. Resulta que los judíos metieron baza en esta nueva interpretación, sobre todo con este designio. Yo no digo que sea consciente, pero absolutamente claro, o semiconsciente sí que es. Jesús está en el bote, ahora Pablo estará también en el bote. Y que los cristianos estamos en ese mismo juego, se lo demuestro a ustedes que una editorial muy potente de libros religiosos en España, que es Verbo Divino, publicó en el 2012 una obra de Pamela Eisenbaum, A-I-S-E-N-B-A-U-M, Eisenbaum, que tiene el título de Pablo no fue cristiano. Es un título así de repente que la gente dice, caramba, entonces no tenemos ni la menor idea. Y, hombre, yo creo que ese libro dice cosas muy importantes, pero también tiene muchos errores. Bueno, total, que entonces estamos en ese momento. Hay que meter a Pablo dentro del bote del judaísmo. Pero, ¿cuál es el problema, en mi opinión? Pues el problema está en que resulta que como son judíos, estudian a Pablo solo, los judíos, solo desde el punto de vista judío. Y se olvidan de que Pablo es un judío, sí, pero un judío de lengua griega. Un judío que hablaba griego, que en su casa no aprendió el hebreo probablemente pues con las oraciones y en la sinagoga, pero que su mamá y su papá hablaban griego con él, que era nacido en Tarso y que era una ciudad, según Estrabón, magníficamente helénica y además totalmente alabadas por todos, después de Atenas, por su gran cultivo de las artes y de las letras griegas. Entonces resulta que los judíos están considerando a Pablo solo en el aspecto judío. En mi opinión, han dejado, aparte los investigadores judíos modernísimos, desde el 60 hasta ahora, el aspecto de pensador influido por la lengua griega. ¿Y por qué digo que Pablo es muy importante como griego? Pues porque yo creo que estarán ustedes totalmente de acuerdo en que ciertamente no es posible escaparse de la estructura mental de una lengua. Un inglés o un alemán interpreta el mundo distinto que un español o que un chino. Y con la lengua y las palabras y las frases va una interpretación del mundo. Y Pablo tiene una interpretación del mundo también, y viven en un ambiente helénico, griego.
dejar de lado la idea que Pablo no es un ciudadano de un mundo solo, el judío, como han pretendido algunos investigadores, judíos sobre todo, y olvidar esa otra mitad, que es un personaje de otro mundo, el griego, es decir, que es un personaje de dos mundos, es equivocar el punto de vista de la investigación. Así que, señores, resulta que a partir de 1960 se han planteado problemas tremendos, como decir, nos hemos equivocado de medio a medio, este señor es un judío totalmente, no hubo cristianismo y no se convirtió a nada, además jamás quebrantó la ley de Moisés positivamente, y toda esa farsa de decir que fue el traidor al judaísmo hay que cambiarla. Es absolutamente imposible. ¿Y por qué es imposible? Porque si Pablo fuera un personaje contradictorio, ¿cómo pudo arrastrar a las 10 o 15 o 20 comunidades que fundó en vida, la gente que convirtió? No eran muchas, pero de muy diversos sitios. ¿Cómo tuvo ese éxito? Y cómo después, a lo largo de 20 siglos, Pablo sigue siendo la matriz de interpretación de cómo vemos a Jesús 2.000 millones de personas. Seamos creyentes o no, pero somos cristianos culturales y por lo tanto vemos a Jesús con unos ojos. Y esos ojos que mezclan al Jesús de la historia con el Cristo celeste son los ojos de Pablo. Y yo dije, no es posible que este señor sea contradictorio. Y seguí trabajando. Hasta que, así, al cabo de aproximadamente 3 años, pues se abrió en mí la idea que yo creo que me dio la luz. Y la luz fue, tengo que concentrarme precisamente en el concepto de la ley de Moisés, ley, porque es el que ha merecido, por ejemplo, de un estudioso finlandés que se llama Raiki Reisenen, ha merecido un libro de casi 250 páginas en que pone a Pablo Verde diciendo que todas sus ideas sobre la ley son totalmente contradictorias. Aquí está el núcleo. Y entonces, dándole vueltas, yo creo que llegué a un punto que luego contrasté con Carlos Andrés Segovia y a él le pareció muy interesante, pero ya entonces estaba metido en otras cosas, porque en realidad pues, estudia el Islam primitivo y ya no dejaba, ya digamos había terminado su labor conmigo, pero le pareció muy bien y me animó a seguir. Y la idea es esta. La clave para entender a Pablo está en estudiar a fondo el concepto de la ley. Y el problema es que la palabra ley en griego se dice nomos, N-O-N-O-S, nomos, está empleado en Pablo en 4 o 5 conceptos o variaciones, en 4 o 5 significados diferentes. Pero la palabra es la misma. ¿Y cuál es el problema de interpretar a Pablo? Que inmediatamente que muere, no sabemos cuánto, en la persecución de Nerón, como dice la tradición del siglo II, pues es posible, pero a lo mejor antes. Es decir, a lo mejor se murió a los 58 años o a lo mejor se murió a los 64, da igual. Lo cierto es que cuando se muere este personaje y está pasando el cristianismo momentos turbulentos, no se pierden sus cartas de milagro, porque se estaban copiando entre unas comunidades que las recibían y otras. Pero cuando los sucesores de Pablo se ponen a escribir sobre el maestro ya ha muerto. Y lo único que quedan sus cartas, y quien lee las cartas de Pablo, tanto los primeros sucesores o discípulos de Pablo que ponen algo por escrito, por ejemplo, el autor de la epístola a los Colosenses, o el autor de la epístola a los Efesios, o el autor de Primera Timoteo, que no es Pablo, sino un discípulo, y no entramos aquí en esta cuestión, pues cuando él escribe, este señor se encuentra con unas cartas desnudas. Se han perdido todas las cartas que le escribieron a Pablo. Los corresponsales de Pablo le escribieron cartas, lo dice él. Ni una ha quedado.
No sabemos qué es lo que predicaba Pablo cuando estuvo una semana, 2 semanas, 3 semanas, 3 meses o año y medio en una ciudad como en Éfeso. No lo sabemos. No sabemos qué daba, por supuesto. Es decir, cuando leemos las cartas de Pablo, tenemos que leerla 1000 veces a ver si entre líneas nos va dejando vislumbres para que nosotros podamos entenderle. Pero el problema está, y lo repito, que emplea la misma palabra, nomos, ley, para circunstancias distintas. Que cuando Pablo se encuentra con que es él también un teólogo de la restauración de Israel, que también he llegado yo a esa misma idea que Johannes Munk, es decir, lo que curiosamente a Pablo le interesa es que se salve Israel. Y los gentiles concomitantemente. Pero cae en la cuenta que estamos en el tiempo mesiánico, es decir, el tiempo del final, cuando ha venido el Mesías para todos los apocalípticos, es decir, los que tenían una idea del fin del mundo, en el Israel del siglo I que vive Pablo, es el final, el tiempo del Mesías. Ya no queda nada más que 10 minutos, 10 años para el juicio final. Entonces empieza el otro mundo, el mundo venidero, el león venidero.